mantener una iglesia unida requiere convicción, más que experiencias. Podemos tener lugares donde nos reunamos, donde estemos juntos, pero requiere convicción. Y lo que el Señor ha permitido que florezca en medio de nosotros, no asumamos que siempre va a ser así. Tenemos que volver a poner la convicción. Qué hermoso es vernos como hermanos y saber que esto entre nosotros no es un problema, pero tenemos que hablar en contra de la parcialidad para que el Señor siempre nos mantenga. Dice así la Escritura. Quizá la introducción, ¿verdad? El contexto. ¿Por qué predico este texto y me salgo de mi serie? Celebrar algo que el Señor ha permitido, que ocurre entre nosotros, ser una iglesia heterogénea y al mismo tiempo preparar la iglesia para que esta actitud siempre sea lo que nos caracterice. Dice la Escritura, Santiago capítulo 2. Es una advertencia sobre la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pueden sentarse, mis hermanos. Es una advertencia sobre la parcialidad. Este es uno de los pecados que todo el mundo siente que se cometen contra él, pero nadie siente que practica. Este es uno de esos pecados donde todo el mundo siente que es una víctima, pero nadie se siente victimario. Cuando uno está llegando a un lugar, todo el mundo tiene esta aprensión de que no quiero ser rechazado, no quiero ser marginado. Sin embargo, los prejuicios y la parcialidad han sido rasgos inherentes a la humanidad desde la caída. Todos hacemos acepción de personas. En toda época y en toda cultura. No hay nadie que pueda decir, yo no. Todos denigramos, tenemos sesgos, gente que preferimos y gente que no preferimos, aunque no lo hagamos explícito. Para luchar con pecados como este, el primer paso es reconocer que uno lo está practicando. A gran escala o escala pequeña, pero todos estamos discriminando. Si tú eres un ser humano, adentro tuyo hay juicios, hay escalas de valor. Hay personas que tú clasificas. A menos que seas un destemplado, no vas a hacer público tu juicio, pero tienes una opinión. Quizás ellos no lo saben, pero hay gentes a los cuales tú estás evitando intencionalmente. De manera natural y casi automática, todos hacemos acepción de personas. Lo que debemos ser intencionales es para evitarlo. El mecanismo está en mí. Y cuando siento el mecanismo, necesito el evangelio. Pero si no reconozco que mi naturaleza me lleva a hacer acepción de personas, si me guiara solamente por mi buen juicio y dejara de lado el evangelio, terminaría cometiendo el pecado de la parcialidad. Sin Dios, el ser humano tiende a buscar la aprobación y el favor
de aquellos a quienes considera superiores, sintiéndose atraídos por los que tienen dinero, poder o reconocimiento. Basta con observar un grupo de personas cuando entre ellos llega alguien notable para que ustedes vean cómo el ser humano se acomoda. Estamos todos reunidos, pero llega una persona que tiene dinero, poder o reconocimiento, y usted siente cómo las personas se incorporan, sonríen, se arreglan la ropa, se muestran especialmente cordiales. Ese es el ser humano, en vivo y directo. Tú puedes sentir cuando llega alguien poderoso. Una sonrisa como media asta. Y tú dices, ¿pero qué ha sucedido? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el acomode? Hermanos míos, dice Santiago, si llegara un rico en medio de ustedes y tuviera los códigos de riqueza que te hagan notar a ti que realmente lo tiene, ¿cómo reaccionas? Y cuando llega una persona que se parece a ti o que tiene menos que tú, ¿cómo reaccionas? La advertencia sobre la parcialidad comienza implicándote a ti en este pecado y diciéndote que en gran medida o en pequeña medida todos estamos participando y que necesitamos ser intencionales para glorificar al Señor en este asunto. Santiago, que era hermano del Señor, escribió a los cristianos judíos esparcidos por el Imperio Romano para advertirles sobre esta actitud. En su condición de dispersos, era comprensible que se sintieran atraídos, que tuvieran preferencia por los ricos, quienes podían favorecerles, mientras ignoraban a los pobres, dañando así el testimonio de la iglesia del Señor. Estas personas que estaban en la dispersión, este es el contexto, eran judíos que habían sido desterrados primero y luego se convirtieron en cristianos, y cuando se convirtieron en cristianos fueron expulsados de la sinagoga y ahora llegan a la iglesia, y cuando llegan a la iglesia están siendo marginados por su condición material. Triple marginación. Este es el contexto de destierro, el contexto de marginación. Y la advertencia de Santiago, él es directo. Él dice, esto es un pecado. Es algo que ofende al Señor. Está mostrando preferencia. Y ustedes tienen que comenzar a considerar los valores del reino, cómo la parcialidad contamina la fe, y el hecho de que esto es una violación a la ley del reino, o sea, la ley de Dios. Comienza mostrando que la parcialidad contamina la fe. Y esta descripción con la cual introduce es necesaria. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es interesante porque la carta de Santiago es muy práctica. Es hasta un poco incómodo cuando uno lo lee. Porque Santiago va al cuello directamente. Es una carta corta, compacta, pero se siente cierta urgencia. Y él va directamente al asunto. Y el asunto es que entre ellos estaban haciendo acepción de personas. Y si eran ellos, no lo estaremos haciendo nosotros. No, yo como que no lo noto. Es el detalle con el pecado. Que el pecado se cuela en uno y llega un momento que tú ni siquiera te das cuenta. Y tú dices, pero ¿por qué es que este hermano es mi deleite y este hermano es mi estrés? ¿Por qué aquí yo me administro con tanto cuidado y aquí me entrego abiertamente? Comienza él diciendo, hermanos míos. Interesante. Recuerden que Santiago era hermano natural de Jesús. Era uno de sus hermanos que después de la resurrección de Cristo vino y llegó a ser un líder entre la iglesia primitiva. Sin embargo, él que era hermano natural de Jesús, él no está utilizando su título para mostrarse como superior a los hermanos de la iglesia, sino que le dice a los hermanos de la iglesia, hermanos míos. Y 2 veces se lo repite. Él se introduce al mismo, en el capítulo 1, diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Que si acaso podía alguien gloriarse, era él, le está llamando a todos ellos hermanos y se muestra él mismo como un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo. Él pudo haberse convertido en una celebridad en la iglesia. De hecho, era un líder entre los creyentes. Tanto Pedro como Pablo le consideraban un principal.
Pero no está jugando esa carta, la carta de que yo soy el gran líder, la carta que yo sí conocí al maestro desde que era un niño. Él no está jugando la carta de que a mí sí hay que darme un reconocimiento, sino que le llama a todos ellos hermanos míos. Y se lo repite 2 veces. En vez de reclamarse como hermano del Señor, Él se le denomina hermano de ellos. Después dice Él, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esa expresión tiene toda la intención del mundo. Porque cuando tú andas buscando el favor de los hombres, eso significa que tú no estás contemplando adecuadamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona ha reconocido a Cristo como glorioso, ya no hay ningún otro ser humano que despierte en él el entusiasmo que despierta a Cristo. De forma tal que está la raíz del problema detrás de la adulación hacia los hombres. Hay una carencia de la adoración al lugar donde la adoración debe conducirse. Y mientras más glorioso se ve tu Señor Jesucristo, más común se ve todo hombre. Glorioso, dice él. Digno de honor, de honra, de admiración, el lugar que ellos mismos le estaban dando a los ricos. El que tiene el anillo, el que tiene la vestidura, no es el glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Tú estás manifestando pleitesía hacia ellos porque entiendes que te pueden favorecer, pero el único que puede favorecerte es Jesucristo. Él es glorioso y Él es Señor. Él es Jesucristo. Hay toda la intención del mundo. Mientras más glorioso se vea Jesucristo, más normal, más natural tú vas a ser en medio de la gente. Y cuando llega aquel que parece que te puede favorecer, tú vas a decir, pero es que yo estoy contemplando a mi glorioso Señor Jesucristo. De forma tal que en mi mente y en mi corazón no hay espacio para adularte a ti. Mano, por favor, no se vuelva ahora como huyendo de un pecado termina en la otra cosa. Hay una alegría cuando tú ves a tus hermanos. Hay un deleite, hay un regocijo. Ahora no deberías buscar en ninguno de tus hermanos. Lo único que deberías buscar en tu glorioso Señor Jesucristo. Y cuando estás esperando que venga el que te puede favorecer, estás dejando de ver al único que puede mostrarte tu favor. Tu glorioso Señor Jesucristo. Señor Curios, alguien que ejerce poder, que tiene supremacía o autoridad. Él es el Señor. Y si te vas a sentir admirado hacia alguien, sobrecogido ante alguien, si te va a cotejar para que alguien te vea, que sea Jesucristo. Ay, que llegó fulano, déjame reaccionar. ¿Cuántas veces veo eso, hermano? En todos los ambientes. Estaba tomando un entrenamiento en un lugar, y había aquí un instructor de México, y vino una persona de Estados Unidos, que fue quien contrató al instructor, y era un instructor muy natural, una persona muy afable, pero cuando llegó la persona que le había contratado a él, el hombre como que se transformó. Y se le metía como una risita. Y se movía hacia acá y hacia allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llegó el que te había mostrado un favor y tú estás buscando el segundo favor. Ay, hermano querido, mientras más glorioso se vea Jesucristo, más natural tú vas a ser ante cualquier ser humano. Tú no me puedes favorecer más de lo que yo he sido favorecido en Cristo. Tú no generas en mí una impresión más fuerte que la impresión gloriosa que está generando Jesucristo. Tú no eres mi Salvador. Él es mi Salvador. Es lo que significa Jesucristo. Jesús significa Jehová salva. Y Cristo es Mesías, libertador. Si voy a poner mi confianza en alguien, no va a ser en ti. Por mucho que brillen tus vestiduras. Dando la clave para dejar la adulación a los hombres y tratar a los hombres como seres humanos que se los van a comer los gusanos, es que Cristo brille, que Cristo se vea glorioso, que Cristo se vea admirable. El argumento es que si tienes parcialidad, significa que tu fe en Cristo no está completa. Él dice que su fe en Cristo sea sin eso. ¿Te está sobrando algo o te está faltando algo? Cualquier complemento que supuestamente requiera tu fe es un elemento contaminante. Hay falsos salvadores, falsa trascendencia, falta seguridad, falso gozo, falsa paz. Mira a Cristo. Y mientras más tú mires a Cristo, menos vas a necesitar mirar a otro ser humano. No, hermano, que nos vamos a tirar ahora como el anarquismo. Tu jefe necesita, requiere, dado su rol, determinado elemento de admiración. Se le da su chin. Se la admira hasta cierto punto. Nuestros líderes, nuestros padres, quienes nos presiden,
requieren cierto nivel de honra, apropiado, pero no desbordado. ¿Sabe cuándo te desproporciona? Cuando te desborda, cuando dejas de mirar a Cristo. La clave para relacionarte con los seres humanos de manera natural es relacionarte con Cristo de manera extraordinaria. Mientras más glorioso se vea a Jesucristo, más natural tú vas a ser ante los seres humanos. Y vas a decir, fulano, pero a ti como que no te afecta, que yo estoy siendo afectado por Cristo. De hecho, por eso adoramos al Señor. Cuando venimos a la casa del Señor, este es un contexto apropiado donde eso que tú has querido dárselo a instituciones, a hombres, a líderes, se canalice hacia el único objetivo correcto, y el objetivo correcto es Cristo. Y mientras más tú tengas un corazón de adoración, más natural vas a ser ante las figuras de autoridad. Ya no te atemorizan, ¿por qué? Porque tú estás atemorizado por Cristo. Ya no te impresionan, ¿por qué? Porque tú estás impresionado por Cristo. Ya no andas buscando el favor de ellos, porque Cristo ha mostrado su favor hacia ti. Y quien ha sido favorecido por Dios, ¿quién anda buscando el favor de ningún hombre? Esta es la clave, hermano, para resolver el asunto. Santiago va desde el versículo 1 y te dice, si Cristo es glorioso, si Cristo es Señor, si Él es Jesucristo, los hombres son seres humanos comunes y corrientes. Ya su vestido no impresiona tanto. Y alguien te va a decir, fulano, entró. Tú estás mirando a Cristo. Mira, llegó y te clava el codo. ¡Llegó! Creo que es mi canción favorita, hermano. Maribel Soto y Tito Lara cantando Maravilloso. Dicen ellos, maravilloso es. No lo puedo creer, maravilloso es más que mi corazón. Él va después de mi pensar y grandes sueños. Todo es para Él. Más asombroso, más que fantástico, grandioso. Eso es Cristo para mí, dicen ellos. Mientras más grande se vea Cristo para ti, los seres humanos van a notar que están colocados en el lugar correcto. Don fulano, ¿cómo está usted? Muy bien, ya. Porque Cristo es maravilloso para mí. Y alguien te va a decir, por ahí viene don fulano, y tú le vas a decir, yo acabo de ver a Cristo. Hermano, yo veo la ansiedad de la gente para encontrarse con los poderosos de este mundo, con los famosos de este mundo. Llega alguien al lugar y alguien dice, él tiene muchos seguidores, la gente anda buscándolo, a ver cuántos son que tiene. Y cuando ve que tiene muchos, dice, ay, yo quiero una foto. Y tú le ves el nerviosismo, aquí está Cristo, y Él es maravilloso, Él es asombroso, Él es más que fantástico. Él es todo para mí, si Cristo es todo para mí, los hombres están en su lugar correcto. ¿Se dan cuenta, hermano, que la parcialidad no es un asunto tanto de que de favorecer o no favorecer, sino de glorificar a Cristo? Y cuando tú glorificas a Cristo, tú puedes tratar a todos los seres humanos bien. Ya tú le estás glorificando a Él. El tema de la parcialidad es cuando tú tienes ese vacío en tu corazón. Cuando tu corazón no está llenado de quien debe llenarse, ese vacío es aprovechado para el que no debe aprovecharse. Falsos salvadores, falsa trascendencia, falso gozo. Mira a Cristo. Yo estoy convencido de que no hay posibilidad alguna de ser más digno de lo dignificado que yo he sido en Cristo. En Cristo yo he alcanzado mi nivel superlativo de dignidad, de forma tal que no hay dignidad más grande fuera de Cristo. Wow, y si te dieran la posesión, y si te dieran el título, y si te dieran el cargo, ya yo tengo Cristo, y Cristo es todo para mí. De forma tal que recibimos el cargo, la posesión y hasta el aumento, por favor mándenlo, que solo se recibe. Pero esa no es mi vida. ¿Entiende, hermano? Cuando usted pueda administrarse en esta tierra con cordura, su mente es para Cristo. Wow, y si se cae ese negocio, esa no es mi identidad. Hablaba el día pasado, me llamaba ayer mismo una persona que está por perder un negocio. Le decía, mira, ese negocio puede ser que se pierda, pero tú tienes a Cristo. Y tu identidad no está ahí, está en Cristo. Y Él es todo para ti. Él va más por delante de tu pensamiento. Él es toda tu aspiración. No puedo ser más o menos amado de lo que he sido amado en Cristo. No hay recurso alguno que capture más mi imaginación que la gloria de Cristo. Yo trabajo con tecnología y cuando la tecnología me hace decir, wow, yo miro hacia arriba, yo digo, maravilloso es, más que fantástico, eso es Cristo para mí. La tecnología no te impresiona tanto como Cristo. Y mira el feature, y mira ahora lo que hace. Y acaban de lanzar la última versión. Yo tengo a Cristo. No hay recurso que compita. La gente quiere medir su patrimonio. Los gringos le llaman de que cuánto vale fulano. Que cuánto vale de tanto su patrimonio neto. Cristo es sumamente valioso. Él es digno de ser atesorado.
La gente quiere destacar los logros. Yo quiero hablar de las obras de Cristo. Quieren contar su historia de la pobreza, de la opulencia. Yo quiero hablar de Cristo desde el pesebre a la cruz y de la cruz hacia la gloria. Ahí es que hay que mirar. Este ejemplo que describe Santiago pareciera que es algo, por lo menos verosímil, pero pareciera algo real. Él está describiendo lo que pasaba en el culto. Su pensamiento está en el culto congregacional. Dice a sí mismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre, no está hablando aquí de tu casa, está hablando de la iglesia. O sea, que todo es un asunto que viene desde antes. En la iglesia primitiva habían personas que venían y cuando las personas venían, alguien los medía y cuando los medía lo estaba evaluando y cuando lo evaluaba determinaba dónde se debía sentar. Y como brilla y como tiene anillo, señores, la verdad es que el que es poderoso, hay algo, eso está en la piel, se nota. Hay unos brillitos. La gente que está cogiendo lucha no brilla igual. Yo entiendo eso, hermano. Yo entiendo. Eso se nota en la piel, hay algo. Materialmente el que está bien se nota, es verdad. Y la gente lo ve y dice, no, pero está cogiendo mucha lucha. Siéntalo atrás. A fulano ponlo adelante. Ay, hermano, esa es la carnalidad la cual estaban practicando. Yo sé que ya los anillos, la vestidura, eso no. Pero toda sociedad, toda cultura ha tenido sus códigos que destacan. ¿En qué vino? ¿En qué vino? O sea, ya no está. Un daño tremendo han hecho los chinos, hermano. Ayúdese con Chen y Temo cuando usted pueda, pero. Pero las marcas se notan, hermano. O sea, está puesto, ya no son. Wow, y hay gente que ya educó el ojo para ver el anillo y ver el ropaje. Personas que no tienen que ver la marca, ya conocen el corte. Dicen, no, mira, ese, y cuesta tanto. Uf. El reloj. Nada profesional, el reloj, espérate, pate filí, la gente lo ve y dice, será una réplica. Y calcula, no, se cuesta tanto, yo no creo que él pueda, y si puede, cuidado, si es que es muy discreto. En eso vive el ser humano, midiéndose los unos a los otros, juzgando, dice Santiago, los unos a los otros, midiéndose. ¿En qué vino montado? Recuerdo hace mucho tiempo trabajaba allá abajo, 3 calles más hacia allá, y alguien vino vendiendo un proyecto, y mi jefe salió y vio el carro. Y él vio el carro y le dijo, eso no es verdad lo que él no está vendiendo. Y yo le digo, pero ¿cómo no? No, una persona que vende un proyecto de esa envergadura no anda en ese tipo de vehículo. Él evaluó, es el ser humano sin Dios, midiéndose. Midiendo la ropa, midiendo el cutis, midiendo el vehículo, midiendo dónde vive, midiendo dónde come, midiendo lo que hace, para ver cómo va a ser tratado. Y esos no son los valores del reino. El relato confirma el asunto que está pasando en medio de nosotros, que ha pasado siempre. Eso era lo que era escandaloso el cristianismo, que el cristianismo no le daba a la persona el trato según su condición. Recuerden, la gente piensa que eso es algo nuevo. Mano, en el Imperio Romano, hacer asesión de personas era un deporte. Para eso se vivía. Se hablaba del código de vestimenta. Por ejemplo, los romanos podían usar togas. Pero si usted no era ciudadano romano o era un esclavo, usted no podía usar toga. Y si usted osaba usar una toga, una multa primero, un azote después, y después podría ser hasta desterrado del Imperio Romano, porque usted no merecía usar una toga. O sea, que si una persona entraba por ahí, entró con una toga, dice, consiguió la ciudadanía. ¡Wow! ¡Brilla! Fulano, tú te ves bien con toga. Las mujeres de sociedad usaban una estola, de forma tal que cuando ese repaje dejaba ese vuelo. Eso, ¡wow! Los perfumes, todos han tenido, los códigos siempre han existido. Las fiestas a las cuales te invitaban. Sin embargo, en Hechos, capítulo 2, dice que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y adoraban al Señor juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué distinto es el pueblo del Señor. Y eso le molestaba a los romanos. Decía, esta gente han venido a subvertir el orden popular. ¿Cómo va a ser que ya las personas no valgan de acuerdo si tienen o no tienen toga, de acuerdo si tienen o no tienen anillo? Valen por otras cosas. Esa es la iglesia del Señor. Una novedad en el mundo antiguo. Una comunidad horizontal donde la gente no se destacaba, de forma tal que tú llegabas y tú preguntabas, ¿dónde está el pastor? Y tú no sabías. Y probablemente en la casa él era el esclavo, pero aquí era el diácono. Esa era la iglesia del Señor, una comunidad horizontal donde la gente no destacaban de acuerdo a sus posiciones, sino que todos habían sido comprados por la misma sangre de Cristo.
Y su dignidad no estaba en su posesión, sino en la posesión de la cual ellos eran. Ellos son de Cristo y si son de Cristo son sumamente valiosos. He estado mostrando que la parcialidad contamina la fe, pues reemplaza a Cristo. En cuanto a dignidad, hermanos queridos, tú no vas a ser más digno de lo que fuiste en Cristo. La paradoja de la parcialidad es que frecuentemente es el pobre y no el rico quien rechaza a otro pobre. Esto es lo que a mí me rompe la cabeza. El desarropado marginando al desarropado. Fulano, pero tú y yo los dos tenemos una mala mano de otra atrás, no me la ponga difícil. Ese es el ser humano, eso somos nosotros sin Dios. Doy un chancecito, hermano, pues te estoy tratando de implicar, porque si tú sientes que te están siempre marginando, tú vas a entender que tú nunca marginas. Y todos lo hacemos. Todos medimos, todos contamos. Y cuando tú me di cuenta, tú vas a tener que mirar a Cristo. Y cuando tú miras a Cristo, tú te devuelves. Ante el rico se muestra adulación, se sienta en un buen lugar. Y ante el pobre se muestra dominante. Ante mi estrado, allá abajo. Porque tú y yo, los dos... estamos en échame, pero yo por lo menos soy el que pongo a la gente a sentarse. Como yo pongo a la gente a sentarse, tú te vas a sentar debajo de mí. Ese es el ser humano sin Dios. Pleitesía hacia arriba y dominancia hacia abajo. Quien no tiene su identidad en Cristo, siempre va a buscar la aprobación de algún rico. Y quien no tiene su identidad en Cristo, siempre va a buscarla dominando a algún igual. Ahí se ve el nuevo jefe o el nuevo rico. Estaba en un pasillo de supermercado y parece que entre los gondoleros habían hecho alguna cosa. Y está uno diciendo, fulano, desde que le dieron el cargo, yo no sé qué es lo que él se cree. Y viene el otro y se le une. Y ya habían 5 opinando. Y digo, bueno, qué duro ese jefe, sí. Porque tú el que quiere ese jefe, quiere probar la vara y ver y que se sienta. Porque para ti que tú querías ser jefe, sino para que los demás sientan que tú eres el jefe. Ese es el ser humano sin Dios. Este ejemplo sigue siendo relevante, pero quiero llevarlo aún más profundo. ¿Cuál es el ejemplo? Admirar al que te supera y marginar al que te es igual. Pero la parcialidad es un asunto mucho más amplio. Hay actitudes que están en tu corazón que son actitudes de parcialidad que quizás tú no la notas. ¿Cómo se hace evidente la parcialidad en otros días? Evitando compartirte. ¿Has visto este tipo de personas que siempre como está en su lugar? Y yo estoy aquí. Y todo el mundo allá, pero yo soy el distinto. Yo soy el que no me junto, soy el que no me comparto. Tú eres el que tiene una medición que tú entiendes que los demás no merecen compartir contigo. Sentir que necesitas un set de hermanos diferente porque estás diferenciado intelectual o económicamente y esta gente no me corresponde, me toca otra cosa. Evitar mostrar tu iglesia local, porque no alcanza los referentes de tu círculo social aspiracional. Son cosas, hermano, que ni aún se nombran entre ustedes, pero ocurren. Wow, si me administraran a la hermana fulana, pues yo pude invitar a mi jefe y no sentirme avergonzado. En eso vivía yo, hermano, cuando era joven. Yo trabajaba en un sitio y mi iglesia, la verdad es que a mí me daba un poco de aprensión. Porque era una iglesia muy balanceada, pero habían como unos espavientos de vez en cuando que me hacían sentir un poco avergonzado. Y yo digo, y si yo traigo a mi compañero de trabajo y predica fulano, él va a sentir que yo soy como fulano. Porque si él es mi predicador, yo soy su compañero de trabajo, entonces los dos somos una misma cosa. Y yo estaba buscando el momento, pues yo quería invitarlo, pero no cuando predicara a fulano. Estridencias y cosas parecidas. Y yo digo, bueno, es que... Ay, hermano, si tú tienes a Cristo, muestra a Cristo. Amén. Y no te sientas avergonzado por Él. Otra manera de marginar, de mostrar parcialidad, es exagerar tu fortaleza y marginar al que no la tiene. Tú entiendes que tu fortaleza es el moralismo y tú dices, fulano no tiene los puntos morales que tengo yo soy mejor que él. Maneras. Mostrar tu organización, tu ahorro, tu puntualidad, tu cumplimiento.
Yo sí, fulano no. Tu pertinencia. Ay, hay gente, yo no sé si eso se usa todavía, pero antes le decían que eran impertinentes. Fulano un impertinente. Gente que habla mucho, que manotea mucho. Habla cuando no tiene que hablar. Llama la atención hacia sí mismo. Y tú te sientes superior a él, porque tú sí lo eres. Tu diligencia y tu esfuerzo. No, yo soy muy trabajador, yo me gusta pasar tiempo con gente trabajadora. Son maneras de mostrar parcialidad. Cuando la iglesia tiene gente en todos los puntos del espectro que está caminando hacia Cristo, no hacia nosotros. La meta de mi hermano no volverse compatible para mí, la meta de mi hermano es parecerse a Cristo, de forma tal que cuando él se parece a Cristo, yo voy a tener que amarle a él porque yo amo a Cristo. Y la meta mía no es volverme potable para ti, yo quiero parecerme a Cristo, y cuando yo me parezca a Cristo, tú me vas a amar porque ya tú amas a Cristo. La manera en que se supera el pecado de la imparcialidad, de la parcialidad, es atesorando a Cristo. No es que la gente se parezca a ti, es que se parezcan a Cristo. Del 5 al 7, él muestra ahora que la parcialidad daña el modelo del reino. Dice el versículo 5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No se oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. La parcialidad daña el orden de la iglesia, pues refuerza los valores del mundo. La gente importa en el mundo de acuerdo a lo que representa para mí. ¿Por qué eres importante en el mundo? Por lo que representas para alguien. ¿Y por qué eres importante en la iglesia? Por lo que tú representas para Cristo. La parcialidad daña a la iglesia porque cambia tu escala de valores, hace que ahora las personas sean más o menos valoradas por ti, por lo que esas personas significan para mí. Porque mira, estos son mis amigos de la iglesia, que ellos tienen tales características que yo sé que para ti son potables, déjame mostrarte, ay hermano, eso no es lo que hace atractivo una iglesia. El atractivo de una iglesia está que el orden aquí ha sido subvertido de forma tal que quien es atesorado en la iglesia está ahí en el versículo 5. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que es riqueza? ¿Qué es lo que se atesora en la iglesia del Señor? Lo que se atesora en la iglesia del Señor es que son ricos en fe, herederos del reino y que aman a Dios. Y si una persona reúne esa característica, ya tiene los elementos por los cuales debe ser preferida por ti. Estos versículos le hacen ruido a mucha gente, pero hay una intencionalidad en el Nuevo Testamento hacia los pobres. Esto no es una caricatura, no es una exageración. Usted lee los evangelios y va a darse cuenta que el Señor ministró a ricos y a pobres, pero siempre comenzó por los pobres. Nació en Belén, no en Roma. ¿Ustedes han pensado eso? ¿Qué era Belén? Lo más profundo del campo. ¿Y por qué no nace en Roma? Comenzó y terminó su ministerio en Galilea, Galilea de los gentiles, no en Jerusalén. ¿Y por qué en Galilea? De donde la gente no esperaría que salga algo. Interesante que la gran comisión se la dio en Galilea. Se encarnó en una familia pobre, nació en un pesebre, fue poco popular con relación al mundo. Los creyentes vemos los evangelios, entendemos que Cristo era una celebridad. No, hermano querido, celebridad era Séneca, celebridad era Platón, Sócrates y esa gente. De hecho, Pilato al final dijo, ay, sí, yo quería como saber de él. Yo quería verte, le dijo. O sea, no es que Cristo era un personaje global, una gran influencia, ¿no? Fue un ministerio popular hasta cierto punto. Levantó una iglesia, dice 1 Corintios capítulo 1, con el desecho del mundo. O sea, no fue que Cristo salió a buscar lo más graneado para comenzar su iglesia. Dice que a lo desechado del mundo eligió Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Alguien dice, sí, en mi iglesia hay unos cuantos sabios. Hay unos cuantos poderosos y unos cuantos nobles. Hermano, esa no es la gracia de la iglesia.
Primera de Corintios, capítulo 1, 26. Ahora el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El argumento de Santiago es, fue a los pobres que el Señor eligió, a los desechados, y ustedes están haciendo acepción de personas. Aquí hay una alerta, hermano. Dice el 5, que los escogió para ser ricos en fe, herederos del reino, y porque amaban a Dios. Y si esa gente realmente no es admirable para ti, si sientes que a esa gente aún le falta algo para ser aceptable para ti, entonces deberías considerar si Cristo realmente es glorioso para ti como dices que lo es. Porque si Él escogió a esa gente, o tú eliges a Cristo y lo eliges también a ellos, o tú te quedas solo y te quedas en Cristo. Porque si Él lo escogió, lo deberías escoger tú también. Si Él ya se identificó con ellos y tú aún no puedes hacerlo, entonces concluimos que tú no estás realmente identificado con Cristo. Y le digo a toda la iglesia, tú no tienes que cambiar tu oficio. No tienes que dejar de ser esclavo, ni comprar un carro, no tienes que obtener 10 puntos morales para ser recibido por Cristo. De hecho, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios que cada uno en el estado que fue llamado, así se quede. Tú fuiste llamado siendo esclavo, dice él, quédate así. Lo que te está diciendo es que tú no necesitas mejorar socialmente para ser amado en Cristo. Y después dice, pero si tú puedes liberarte de la esclavitud, libérate. Los seres humanos tienen esas escalas para decir, yo te voy a preferir siempre y cuando tú tengas o no tengas. Lo que Pablo está diciendo es, tú tengas o no tengas, ya Cristo te prefirió. Tú andas a pie, puedes comprar un carrito, cómpralo, son cosas. Tú estás desempleado y puedes conseguir un trabajo, búscalo. Ay, hermano, pero en eso no es que está tu logro, en eso no es que está tu mérito. Tu mérito está en que Cristo te ha enriquecido, tú eres heredero del reino y tú eres aquello de los que aman a Dios. Ahí es que está tu riqueza. La última parte del argumento. La primera es que el pecado contamina el pecado de la parcialidad contamina nuestra fe. Lo segundo es que la parcialidad daña el modelo del reino. Lo tercero es que transgrede la ley de Dios. Dice el 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a tú mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Escucha, esto es categórico. Te está diciendo la parcialidad es pecado y ya. No, es una actitud, es que yo soy así, es que yo no me junto con todo el mundo. Te está diciendo, si tú estás teniendo parcialidad, estás transgrediendo la ley y eres convicto. Ya, ese es el argumento de Santiago. Clarifico, aquí hay cantidad de gente que le llama a este tipo de cosas actitud, que le llama a esto personalidad, que le llama a que yo tengo una formación familiar. Acepción de personas. Es un reto ser iglesia. Te pastoreo aquí, hermano. Cuando tú estás en tu zona de confort y comodidad, con gente que se parece a ti, gente que tiene tus referentes, gente que tiene tu formación, tu personalidad, gente que tiene tu oficio, gente que tiene tu patrimonio, eso es cómodo. Ser una iglesia bien mezclada, como aspiramos a ser, es estresante. Wow, si todos viviéramos juntos, si todos viviéramos en el mismo barrio, si tuviéramos lo mismo, hermano querido, la hermosura de la iglesia está en esa mixtura, en ser heterogénea. Donde tú no tienes que salir a buscar a alguien para hacer algo, para ser amado. Tú no tienes que dejar un poco de lo que tú tenías para ser amado. Tú eres recibido en Cristo, tal como tú estás. El libre con el esclavo, el judío con el gentil. Un dato interesante, Jacobo no piensa en la ley como algo del Antiguo Testamento, sino algo que es de nuestro rey. Dice, la ley real. La ley del rey. Si ustedes lo hacen, están cumpliendo la ley de su rey, porque son ciudadanos del reino. Al parecer, lo que estaba ocurriendo es que quienes eran parciales entendían que ellos eran parciales porque estaban amando al prójimo. Dice, no, es que yo tengo que amar a rico, él también merece ser amado. Y en ese sofisma viven algunas personas. Y tú dices, fulano, pero pasa tiempo con este, pero él también hay que pasar tiempo con él. Él es mi prójimo. Oye, pero también hay otro tipo de prójimo, es lo que te están diciendo.
Ellos vivían este sofisma de que no, es que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, por eso yo prefiero pasar tiempo con fulano, está bien, pero el otro también está al lado tuyo, no lo estás mirando. Ese sofisma sigue siendo popular. Dicen algunos que los ricos también necesitan a Cristo. Es que yo no hago acepción de personas. Alguien dice, es que por mi trabajo yo tengo que cultivar esas relaciones porque son necesarias. Alguien me dijo, mira, a mí ni siquiera me gusta pasar tiempo con esa gente. Yo lo hago por ellos, no es por mí. ¿Sabes? Tú le estás concediendo al rico que conozco un pobre, yo soy el ejemplar que ellos van a conocer. El diagnóstico categórico. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y ya. Y él ilustra el punto con dos pecados que no son pecados socialmente aceptables, sino que son pecados grotescos. Lo ilustra con el adulterio y lo ilustra con el asesinato. O sea, que hacer acepción de personas es algo tan complicado como eso. Es una expresión que es muy característica y singular en Santiago. Él habla de la ley y de la libertad. No es la meta de Santiago, que nosotros salgamos a buscar ahora vivir con la compulsión de la ley, como vivir en esto. No, la ley de la libertad, dice él. Dice el 12, así hablad y así haced. Díganlo y háganlo. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escuchen la expresión, la ley de la libertad. No por la ley del Antiguo Testamento, sino la ley real, la ley del reino. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Si me le pidieran que lo exprese con una fórmula, esta es la fórmula de la ley de la libertad. Es la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros, más el ejemplo de Cristo que resuena profundamente en nuestro corazón, más una nueva naturaleza que nos permite hacer lo que es correcto, por las razones correctas. Ya no es que yo tengo que amar a este y amar a aquel para ganar mi salvación, sino, dado que Cristo murió en la cruz por mi pecado, dado que Cristo amó a ese tipo de personas, dado que el Señor me dio a mí una nueva naturaleza, ahora yo utilizo mi libertad y elijo hacer esto por las razones correctas. Ya no es que si yo no lo hago, entonces voy a perder mi salvación, sino, dado que soy salvo, entonces yo quiero hacer esto. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero compartirme, quiero ser abierto, quiero ser paciente, quiero preferir a quien Cristo prefiere. ¿Cómo se ve el Evangelio? Se ve el Evangelio en este asunto. El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. El Evangelio nos impulsa a valorar a Cristo sobre todas las cosas, a hacer de Él nuestra esperanza, nuestra seguridad y nuestra identidad. Y al encontrar nuestra identidad en Cristo, somos capaces de relacionarnos con los demás sin hacer acepción de personas. Termino, hermano, como comencé. No asumas que no lo haces. Asume con la ayuda del Señor y para su gloria, tú puedes suspender tus prejuicios para amar a quien Dios ama. Oro por la iglesia para que esto que ha florecido entre nosotros siga siendo siempre la actitud predominante.